Mi nombre es Esther, aunque no siempre fue así. Nací como Hadassah, una simple joven judía en tierras extranjeras. ¿Quién podría imaginar que yo, una huérfana criada por mi primo Mardoqueo, llegaría un día a ser reina del imperio más grande que el mundo había conocido? Todo comenzó cuando el rey Asuero, señor de 127 provincias desde la India hasta Etiopía, ofreció un banquete extraordinario. Durante 6 meses, exhibió las riquezas de su glorioso reino y la espléndida magnificencia de su majestad. Yo escuchaba los rumores sobre el lujo de aquellas celebraciones mientras vivía mi vida sencilla entre mi pueblo. En el 7º día de fiesta, embriagado por el vino, el rey ordenó que la reina Vasti viniera a exhibir su belleza ante todos los invitados, pero ella se negó. Nunca supe exactamente por qué, quizás por dignidad, quizás por principios. Lo que sé es que su negativa cambiaría para siempre el curso de mi vida. La furia del rey fue inmediata. ¿Qué se debe hacer con una reina que desobedece?, preguntó a sus consejeros. La respuesta llegó rápida. Vasti debía ser destituida y se elegiría una nueva reina. Se envió un decreto a todas las provincias, declarando que todo hombre debía ser señor en su propia casa. Fue entonces cuando jóvenes vírgenes de todo el imperio fueron traídas al palacio de Susa. Yo estaba entre ellas, arrancada de la seguridad de mi hogar. Mardoqueo me aconsejó no revelar mi origen judío, y obedecí. Había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y esperanza, que me hizo comprender la gravedad de aquel momento. En el palacio, nos pusieron bajo el cuidado de Higai, el eunuco, encargado del harén real. 12 meses de preparación nos aguardaban. 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Imagina un año entero para transformarnos en posibles reinas. Higai me favoreció desde el principio. No sé por qué, quizás vio algo en mí que ni yo misma conocía. Me dio los mejores aposentos, los mejores cosméticos, las mejores siervas. Cuando llegó mi turno de ir ante el rey, no pedí nada más que lo que Higai recomendó. No busqué impresionar con adornos excesivos o artificios. Simplemente fui como era. Y así, en el 7º año del reinado de Asuero, en el 10º mes, llamado Tebet, fui llevada a la presencia del rey. El camino hasta sus aposentos parecía interminable. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo, pero mantuve la compostura como Mardoqueo me había enseñado. La mirada del rey cuando me vio nunca la olvidaré. Me amó más que a todas las otras vírgenes. Puso la corona real sobre mi cabeza y me proclamó reina en lugar de Vasti. Se ofreció un banquete en mi honor, el banquete de Esther, y se distribuyeron regalos con la generosidad digna de un rey. De huérfana a reina, en un abrir y cerrar de ojos, pero mientras todos celebraban, yo me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Con qué propósito fui traída a este lugar, en este momento? Las respuestas llegarían, pero no como yo esperaba. Los días en el palacio pasaban rápidamente mientras me adaptaba a mi nueva vida como reina. Mardoqueo continuaba visitando el patio del palacio diariamente, siempre atento, siempre vigilante. Fue durante una de esas visitas que descubrió algo terrible. 2 guardias de la puerta, Bigtán y Teres, conspiraban para asesinar al rey Asuero. Mardoqueo escuchó sus planes e inmediatamente me informó. Mi corazón se heló. Aunque era reina, todavía era nueva en ese mundo de intrigas palaciegas, pero sabía que tenía que actuar. Le conté al rey sobre la conspiración dando crédito a Mardoqueo. Los hombres fueron investigados, declarados culpables y ahorcados. El incidente se registró en las crónicas del reino ante el rey, un pequeño acto que, más tarde, resultaría crucial. Mientras tanto, el rey promovió a un hombre llamado Amán, hijo de Amedata, el agageo. Lo elevó por encima de todos los príncipes. Por decreto real, todos debían inclinarse ante Amán. Todos, excepto Mardoqueo. Día tras día los siervos del rey preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Y día tras día, él respondía simplemente, porque soy judío. No podía inclinarse ante un descendiente de Agag, enemigo ancestral de nuestro pueblo. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se inclinaba ni le rendía homenaje, se llenó de furia, pero no bastaba con castigar solo a Mardoqueo. Al descubrir que era judío,
Amán concibió un plan monstruoso para exterminar a todos los judíos del imperio de Asuero. En el 12º año del reinado de Asuero, en el primer mes, llamado Nisán, echaron el puro en presencia de Amán para determinar el día y el mes. La suerte cayó en el 12º mes, llamado Adar. Entonces Amán dijo al rey: hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino cuyas costumbres son diferentes de las de todos los demás pueblos, y que no obedece las leyes del rey. No conviene al rey tolerarlo. Si le place al rey, decrétese que este pueblo sea destruido. Sin preguntar, sin investigar, el rey se quitó su anillo, se lo entregó a Amán y dijo: Anel, pueblo está en tus manos. Haz con él lo que bien te parezca. Se escribió un decreto y se selló con el anillo del rey, ordenando la destrucción, la matanza y el exterminio de todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, en un solo día, en el 13º día del 12º mes, el mes de Adar. Mensajeros fueron enviados a todas las provincias con el decreto. La ciudad de Susa quedó perpleja ante tal orden, mientras el rey y Amán se sentaban a beber. Pero mi pueblo se vistió de cilicio y ceniza, y un gran lamento se elevó entre los judíos. Yo aún no sabía nada. Protegida por los muros del palacio, vivía ajena a la amenaza que se cernía sobre mi pueblo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Cuando Mardoqueo supo del decreto, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad, lamentándose amargamente. En todas las provincias había gran luto entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentación. Mis siervas y eunucos vinieron a contarme sobre el estado de Mardoqueo. Profundamente angustiada, envié ropas para que cambiara sus vestiduras de cilicio, pero él las rechazó. Entregada y preocupada, envié a Hat, uno de los eunucos que el rey había designado para servirme, para averiguar qué estaba sucediendo. Mardoqueo le contó a Haitak todo lo que había sucedido y sobre la cantidad exacta de plata que Amán había prometido depositar en los tesoros reales por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del decreto de exterminio publicado en Susa, para que me la mostrara y explicara, instruyéndome a ir a la presencia del rey para suplicar por mi pueblo. Cuando recibí el mensaje, mi mundo se derrumbó, mi pueblo condenado a muerte, y yo, la reina, quizás la única esperanza de salvación. Pero había un problema terrible. Nadie, ni siquiera la reina, podía acercarse al rey sin ser llamado. La pena por tal osadía era la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Envié esta respuesta a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias saben que para cualquier hombre o mujer que se acerque al rey en el patio interior, sin ser llamado, existe una única ley: a la pena de muerte. Solo escapa aquel a quien el rey extiende el cetro de oro. Y yo no he sido llamada a la presencia del rey desde hace 30 días. La respuesta de Mardoqueo llegó como un trueno: no pienses que por estar en la casa del rey, solo tú escaparás de entre todos los judíos, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Sus palabras penetraron mi alma para esta hora. ¿Sería este el propósito de mi improbable ascenso? Ya no era una cuestión de elección, sino de destino. Respondí a Mardoqueo: Ve, reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días, ni de día ni de noche. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezcan durante 3 días. Ayuné y oré, no por mi vida, sino por la sabiduría y el coraje para enfrentar lo que estaba por venir. Al tercer día, me vestí con mis ropas reales y me situé en el patio interior del palacio, frente a la sala del trono. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. El rey estaba sentado en su trono real. Cuando me vio en el patio, algo en su mirada cambió. Me extendió el cetro de oro. Me acerqué y toqué la punta del cetro, sintiendo el alivio fluir por mis venas. ¿Qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición?
aunque sea la mitad del reino, se te dará, dijo él. Con la voz más calmada que pude reunir, respondí: Ansí le place al rey. Venga hoy con Amán al banquete que he preparado. El rey accedió y mandó llamar a Amán inmediatamente. Durante el banquete, me preguntó de nuevo cuál era mi petición, pero el momento aún no era propicio. Los invité a otro banquete al día siguiente, cuando finalmente revelaría mi petición. Amán salió de aquel primer banquete lleno de orgullo por haber sido el único invitado a acompañar al rey. Pero al ver a Mardoqueo, que nuevamente no se levantó ni tembló en su presencia, su alegría se transformó en furia renovada. En casa, se jactó ante su esposa Zirs y sus amigos sobre sus riquezas, sus muchos hijos, y cómo el rey lo había promovido por encima de todos los príncipes y oficiales. Además añadió: soy el único a quien la reina Esther invitó a acompañar al rey al banquete que preparó, y he sido invitado por ella nuevamente para mañana, con el rey. Pero concluyó amargamente: sin embargo, nada de esto me satisface, mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su esposa y amigos sugirieron a Amanda construir una horca de 50 codos de altura, y por la mañana pide al rey que Mardoqueo sea colgado en ella. Después, ve feliz con el rey al banquete. La sugerencia agradó a Amán, y mandó construir la horca. Mal sabía él que los vientos de la providencia ya soplaban en otra dirección. Aquella noche, el rey no podía dormir. Ordenó que trajeran el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran ante él. Encontraron el registro de cómo Mardoqueo había denunciado a Bigtán y Teres, los dos oficiales de la guardia que habían conspirado para asesinar al rey. ¿Qué honra o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. Nada se ha hecho por él, respondieron sus asistentes. El rey preguntó entonces: ¿quién está en el patio? En ese preciso momento, Amán había entrado en el patio exterior del palacio para hablar con el rey sobre colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado. Amán está en el patio, respondieron los asistentes. Que entre, ordenó el rey. Cuando Amán entró, el rey preguntó: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó para sí: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Entonces respondió: para el hombre a quien el rey desea honrar, deben traer vestiduras reales que el rey haya usado, y un caballo en que el rey haya montado, con una diadema real en la cabeza. Las vestiduras y el caballo deben ser entregados a uno de los nobles más importantes. Que él vista al hombre a quien el rey desea honrar y lo conduzca a caballo por las calles de la ciudad, proclamando ante él: así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. Excelente, dijo el rey. Toma inmediatamente las vestiduras y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has recomendado. El rostro de Amán palideció. Él, que había venido a pedir la muerte de Mardoqueo, ahora recibía la orden de honrarlo públicamente, pero no tenía elección. Tomó las vestiduras y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo condujo por las calles de la ciudad, proclamando: así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. Después, Mardoqueo volvió a la puerta del rey, mientras Amán corrió a casa con la cabeza cubierta, lamentándose. Contó a su esposa Zirs y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido. Sus consejeros y su esposa le dijeron: ansí, Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de linaje judío. No prevalecerás contra él, sino que ciertamente caerás delante de él. Mientras aún conversaban, llegaron los eunucos del rey, y llevaron a Amán apresuradamente al banquete que yo había preparado. Durante este segundo banquete, el rey me preguntó nuevamente: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino El momento había llegado. Con el corazón acelerado, pero la voz firme, respondí: ansí, he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que se me conceda la vida como mi petición, y mi pueblo como mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos y aniquilados. El rey Asuero preguntó: ¿dónde está el que ha osado hacer tal cosa? El adversario y enemigo es este malvado Amán, declaré, señalándolo. Amán quedó aterrorizado ante el rey,
y ante mí, el rey, en su furia, se levantó del banquete y fue al jardín del palacio. Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su destino, se quedó para implorar por su vida. Cuando el rey regresó, encontró a Amán caído sobre el diván donde yo estaba reclinada. Incluso pretende violentar a la reina en mi propia casa, exclamó el rey. Tan pronto como el rey dijo esto, cubrieron el rostro de Amán. Entonces Harbona, uno de los eunucos al servicio del rey, dijo: una horca de 50 codos de altura está junto a la casa de Amán. La mandó hacer para Mardoqueo, quien habló en beneficio del rey. El rey ordenó: colgadle en ella. Así, Amán fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Solo entonces se aplacó la ira del rey. Aquel mismo día, el rey Asuero medió la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, pues yo había revelado el parentesco que tenía con él. El rey se quitó su anillo, que había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo, y yo lo puse como administrador de la casa de Amán, pero mi misión aún no estaba completa. Caí a los pies del rey, llorando e implorando que revocara el decreto malvado que Amán había tramado contra los judíos. El rey me extendió el cetro de oro, y me levanté. Si le place al rey, dije, y si he hallado gracia delante de él, si el asunto parece correcto al rey, y si él está satisfecho conmigo, que se escriba una orden, revocando las cartas que Amán tramó para destruir a los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría yo soportar ver la destrucción de mi pueblo? El rey respondió: escribid en nombre del rey como os parezca mejor, y selladlo con el anillo real, pues ningún documento escrito en nombre del rey, y sellado con su anillo, puede ser revocado. Inmediatamente los secretarios del rey fueron convocados. Era el 23º día del tercer mes, el mes de Sivan. Escribieron todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los nobles de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Estas cartas concedían a los judíos de cada ciudad el derecho de reunirse y defender sus vidas de destruir, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluyendo mujeres y niños, y de saquear los bienes de sus enemigos. Mardoqueo salió de la presencia del rey usando vestiduras reales de azul y blanco, una gran corona de oro, y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa gritaba y se alegraba. Para los judíos, era tiempo de luz, alegría, júbilo y honra. En cada provincia y en cada ciudad, donde quiera que llegaba la orden del rey, había alegría y júbilo entre los judíos, con banquetes y celebraciones. En el 13º día del 12º mes, el mes de Adar, cuando la orden del rey debía ejecutarse, en el día en que los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, sucedió lo contrario. A los judíos dominaron a aquellos que los odiaban. En Susa, los judíos mataron a 500 hombres. También mataron a los 10 hijos de Amán, pero no tocaron los despojos. Cuando el número de los muertos en Susa fue informado al rey, me dijo: los judíos han matado a 500 hombres en Susa, además de los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es ahora tu petición? Te será concedida. ¿Qué más deseas? Seite. Si le place al rey, respondí, permita que los judíos en Susa hagan mañana lo que fue decretado para hoy, y que los cuerpos de los 10 hijos de Amán sean colgados en horcas. En el rey ordenó que así se hiciera. En el 14º día del mes de Adar, los judíos de Susa se reunieron nuevamente y mataron a otros 300 hombres en la ciudad, pero no tocaron los despojos. Los otros judíos en las provincias del rey también se reunieron para defender sus vidas. Se libraron de sus enemigos, matando a 75,000 de ellos, pero no tocaron los despojos. Esto sucedió en el 13º día del mes de Adar, y en el 14º día descansaron, convirtiéndolo en un día de fiesta y alegría. Mardoqueo registró estos eventos y envió cartas a todos los judíos en todas las provincias del rey Asuero, cercanas y lejanas, estableciendo que celebraran anualmente los días 14 y 15 del mes de Adar, como los días en que los judíos obtuvieron descanso de sus enemigos, y como el mes en que su tristeza se transformó en alegría y su luto en celebración. Estos días debían ser días de banquete y alegría,
de enviar regalos de comida unos a otros y dádivas a los pobres. Llamamos a esta celebración Purim, de la palabra persa pur, porque Amán había echado el pur para determinar el día de nuestra destrucción. Yo, Esther, junto con Mardoqueo, escribí con plena autoridad para confirmar esta segunda carta sobre el Purim, y se enviaron mensajes de paz y verdad a todos los judíos en las 127 provincias del imperio de Asuero. Así, los días de Purim fueron establecidos entre los judíos y sus descendientes, para que nunca dejaran de celebrarlos en la época determinada. Cada generación, cada familia, cada provincia y cada ciudad debían recordar y observar estos días de Purim, para que nunca fueran olvidados entre los judíos, ni su memoria pereciera entre sus descendientes. Mardoqueo, el judío, se convirtió en el segundo en importancia después del rey Asuero. Era poderoso entre los judíos y popular entre sus muchos compatriotas, pues trabajaba por el bienestar de su pueblo y promovía la prosperidad de todos los judíos. En cuanto a Esther, continuó sirviendo como reina, pero ahora con un propósito más claro. Mi historia no es solo sobre una joven que se convirtió en reina, sino sobre cómo Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier posición, para realizar sus propósitos. Quizás tú también has sido colocado donde estás para esta hora. No importa cuán improbable parezca, no importa cuán inadecuado te sientas. Recuerda a veces, el propósito de tu vida se revela precisamente en el momento en que menos lo esperas, pero cuando es más necesario. Esta es mi historia. La historia de cómo una huérfana judía se convirtió en reina de Persia y salvó a su pueblo de la aniquilación. Una historia de coraje, fe y providencia divina. Una historia que continúa contándose generación tras generación para recordar que, incluso cuando Dios parece silencioso, Él está trabajando entre bastidores, orquestando eventos para el bien de aquellos que lo aman. Si perezco, que perezca, pero no, y mi historia vive hasta hoy.